sido extraordinario, ha sido una aventura maravillosa el poder estar aprendiendo de su palabra cada día más. Yo no sé, ¿verdad?, los que son de aquí, si estás emocionado, si esto ha creado expectativas en ti, pero yo tengo grandes expectativas de que cada semana, después que cumplo con el Señor en lo que Él me da, empiezo ya mañana a esperar con grandes deseos que Él me revele algo nuevo. Amén. Amén. Yo creo que el Eterno, nuestro Padre, quiere enseñarnos, porque Yeshua decía, ¿verdad?, que donde quiera que Él iba, él enseñaba del reino. Amén. Y si Él decía que Él hacía lo que el Padre le daba por orden, pues entonces eso venía directamente del Padre, el deseo de que la gente aprenda de Él. Amén. Amén. El Padre quiere que tú le conozcas profunda e íntimamente, para que puedas vivir una vida de intimidad con Él, no una vida de religión, ¿entiendes? Así que estamos en eso y hemos estado tratando unos temas tremendos últimamente. Yo le decía al Señor después del domingo pasado, bueno, Padre, después que hice ese resumen, hablando por 3 domingos de lo que es imagen y semejanza y explicando profundamente esto, ¿qué tienes ahora? Pero el Padre, que tiene tanto y tanto que vamos a estar eternamente recibiendo, pues me habló algo, y por aquí es que me voy a lanzar. Tú sabes que la Escritura, el Padre se ocupó de que se escribieran un sinnúmero, cientos de promesas que Él, ¿verdad?, promete para su pueblo. Y me gusta conocer sus promesas, me gusta estar en ellas, tomarlas, hacerlas vida en mí, creer sus promesas. Amén. Amén. Porque es a través de esa palabra, de esa promesa, cuando yo la tomo y la creo, Él puede hacerla cumplir en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, hay una porción bíblica que voy a arrancar, que está en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo, o como se conoce en el nombre original, Rab Shaul, ese fue su nombre, escribiendo en esta segunda carta, ¿verdad?, capítulo 1, verso 20, entonces dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando del Hijo, en Él sí, y por tanto, también por medio de Él, decimos amén. A Dios, para su gloria, por medio nuestro. Dice esta versión hebrea, porque todas las promesas de Dios son en Él, y consecuentemente también por medio de Él. Amén. A Dios, para su gloria, por medio de nosotros. O sea que sus promesas Él las cumple por causa de su Hijo, ¿verdad?, para nosotros y a través de nosotros también. ¿Ok? Y si fuéramos a hablar en cuanto a las promesas, podemos pensar que tenemos tanto que aprender sobre lo que sería nuestra identidad en Él, nuestra identidad como hijos. Porque somos hijos, ¿sabes? Somos hijos. Y Dios está buscando hijos. Usted sabe en cuanto a eso, ¿verdad?, todo lo que yo he dicho. Así que, como hijos, tenemos que aprender qué es lo que se nos ha dado, cuál es nuestra posición en Él, de que hemos sido llenos, lo que podemos hacer en su nombre como hijos, en fin, tantas cosas. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y quiero pues entrar en esto, porque a mí me gusta enseñar, me gusta que cuando nos reunimos usted venga con el deseo de aprender. Por eso siempre espero que usted traiga libreta y bolígrafo para que usted pueda aprender. Y precisamente el Eterno me llevó a una porción bíblica también escrita por el apóstol Pablo en Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 11. Es una promesa aquí tremenda, que dice, y si el Espíritu, una mayúscula, de aquel que levantó de los muertos, dice esta versión, a Yeshua, o Jesús,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, está hablando del Espíritu Santo, que se conoce así en español, pero es el espíritu que procede del Padre. Así que está hablando de la presencia y la omnipotencia del Padre que operaba por el Espíritu en el Hijo. ¿Ok? Mora en vosotros, ¿verdad? El que levantó a el Mesías, a Mashiach, porque también moraba en él. ¿Ok? Como muy bien él habló, el Padre que mora en mí. ¿Te acuerdas de eso? De entre los muertos, que levantó a Mashiach de entre los muertos, vivificará. Diga, vivificará. Si miramos esto en español, podemos pensar en ciertas cosas en español. En inglés, no sé cómo sacar en inglés, pero en español yo puedo pensar en ciertas palabras que se pueden relacionar con esto de vivificar. Dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales, esto es mortal, por su espíritu que mora en vosotros. Vuelvo otra vez. El espíritu de aquel que levantó a los muertos a Yeshua. O sea, el espíritu que operaba en Yeshua, el hombre cuando caminaba por la tierra de Israel, que es la presencia poderosa del Padre del Espíritu. Mora en ti y en mí. ¿Cuántos creen eso? Que está morando también en ti. Entonces el que levantó al Mashiach, ¿verdad?, al Mesías, que es Jesús, Yeshua, de entre los muertos, ciertamente ocurrió, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, hay una tremenda y extraordinaria promesa. Se llama cuerpos de gloria, el cuerpo glorificado, ¿verdad? Y yo te he hablado en cuanto a eso, he hablado de un cuerpo de luz, lleno de luz. Esa es la promesa. Ahora, el Señor me inquietó que yo pudiera entrar en lo que se escribió desde la perspectiva hebrea, la palabra vivificar, porque en español no vas a ver lo que en el hebreo vas a ver, que te va a impresionar el por qué habla de vivificar. ¿Ok? Y precisamente te la escribí ahí en la pizarra. Me gustaría que la miraran un poco para allá, para que pudieran ver esa palabra hebrea. Lo que pongo debajo es escrito en español el sonido o la pronunciación de esa palabra. Aprender. A ver, y el maestro es el padre, que le va a enseñar. En el hebreo se lee de aquí para allá, no es para acá, es de aquí para allá. Por lo tanto, el sonido es, dice ahí, quizá trae de pronunciarlo. No es Gille Ávila, ¿sabes? No es Gille. Gille. Porque la J tiene la fuerza de Gille. Como jaspando la garganta. Así es el sonido. Gille vuestro cuerpo. Es interesante porque si usted nota, se parece mucho al nombre sagrado. ¿Se acuerda de YHWH? Yohei Barhei. Se parece muchísimo. Empieza con una Yod, pero después de tener el Hei, que es aquella, el nombre sagrado tiene una Chet. Tiene otra Yod y tiene una Hei. ¿Ok? Tiene dos letras que se la repiten y una distinta a la otra. Entonces, como yo he dicho, en los dibujitos de Dios, estos son los dibujitos de papá. Él encerró en ellos tanta información que nosotros los latinos o los americanos no conocemos, porque ese no es nuestro idioma. Nuestro idioma es el español acá o inglés allá. Y podemos aprender ciertas cosas hasta cierto nivel. Pero si usted se quiere meter en aguas profundas de verdad y conocer lo que realmente está en el corazón del Padre, tiene que mirar ahí.
definitivamente que es así. No hay otra manera, no hay otro camino. ¿Ok? Y así por encima te voy a decir lo que comienza a significar esa simple palabra vivificar, como yih-ye. Significa revivir para el Eterno, para el Padre. Significa también vivir intensamente. También incluye la palabra declarar. Usted va a declarar con su vida algo. Demostrar también. Habla de restauración de vida. También habla de recobrar, preservar vivo. Eso es a simple vista, eso es por encima. Porque cada letra hebrea, o sea, cada dibujito de papá tiene una información adicional metida, codificada en cada letra. Ahora, si miramos esas letras de derecha a izquierda que componen esa palabra hebrea, vamos a ver lo siguiente. Nos habla de la vida del Todopoderoso que llena todo nuestro ser, creando a través nuestro, formando y construyendo, transformando en y a través de nosotros, viviendo en alturas. De eso es que trata esa palabra. Sí, que cuando habla de vivificar está hablando del Todopoderoso que ha llenado tu ser, habitando en ti, para crear en ti, a través de ti, para formar, para construir, para transformar, para que vivas en alturas. Amén. ¿Ok? Esa primera letra de acá, esa comita que está ahí, que parece una coma, es la famosa letra Yod, que después es la tilde, ¿verdad? Si te fijas bien, porque como Dios habla, por eso es que tenemos que aprender a mirar bien, que Dios nos quiere enseñar. Yo miraba, cuando yo comencé a estudiar esto, puse mi atención en esta, que está aquí también, se repite. Y en una ocasión, Dios me mostró que tenía que ver, si la podía mirar un poquito así. Representa como una onda o frecuencia. Y el Señor te habla de eso, pero ¿qué pasa? El Señor me dijo algo tremendo que estos días. Me dijo, mírala bien, porque también se parece a algo que yo utilizo para poder hablar al hombre cosas simples de mi profundidad. Me dijo, mírala bien. Y parece una flama, una flamita de fuego. ¿Verdad que sí? Sí. El papá es experto dibujando, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Entonces el Eterno comienza a hablarme que esa yo, entre tantas cosas que representa la llama de fuego de su presencia, comparándola con el fuego. Porque también a su vez esa yo representa el brazo del Todopoderoso Dios, o Elohim, como se conoce en el hebreo. Así que pensando en estos dos significados que te estoy dando ahora, lo que representa aquí es el fuego del Todopoderoso Elohim, o Dios, que se extiende como brazo fuerte de fuego
sobre los hijos. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Pero ¿qué pasa? El Señor me siguió hablando y me dijo, y así como fuego es luz infinita. Entonces él me dijo, acuérdate de lo que significa el término hebreo Ein Sof, que significa luz infinita. Eso representa la yo. Así que es el fuego abrasador del Todopoderoso que se extiende sobre nosotros como su luz infinita. Eso está en ti y está en mí. No está allá. No está por allá por los ayuyos, está aquí. Aquí ¿ok? Entonces representa el ADN de Él. Ese es su ADN, para que podamos entender. ¿Por qué el ADN? Porque esa letrecita, esa gomita ahí, esa flama de fuego, esa llamita, representa que Él está en todas las cosas que han sido creadas, porque el mismo texto lo dice, todas las cosas proceden del Padre. Así que esto te está hablando de que Él, como fuego y luz infinita, de aquí, que lo representa a Él, y a su vez su extensión como brazo, todas las cosas proceden de aquí para nosotros. Y eso está en nosotros, los hijos. E incluye como luz su sabiduría divina eterna. Entonces, ¿sabe una cosa? Que usted cargue en usted la sabiduría divina eterna. Entonces, ¿en qué sentido dirá la Biblia cuando dice que esté falta de sabiduría, pídala? Hemos pensado que estamos pidiendo para arriba, para que nos baje de arriba, ¿verdad? No, lo que implica es que simplemente si necesitas iluminación, allá adentro está Él como luz predominante. No hay límite. No tienes que ir allá, ni allá, ni allá. No, Él mismo te puede iluminar. Porque habita en ti. Como hemos enseñado, que Él vino a morar al Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu no está aquí, ni acá abajo, ni abajo. Está aquí. Aquí está el Espíritu. Aquí mora Él. Aquí está Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Nos encontramos con una segunda letra. Que parece como una puertecita, ¿verdad? Para entrar por ahí. Esa letra se llama Jet. J-E-T. Si la quiere escribir en español. Ese es su sonido. Jet. Esa letra, por el término de vivificar, representa que hemos sido separados únicamente, exclusivamente para sus propósitos. ¿Ok? Él te separó a ti para que tú cumplas con sus propósitos, no con los tuyos. Hello. Por lo tanto, Él te garantiza, por el significado de esa letrecita Y, que como tú fuiste llamado a atender su propósito, Él te va a cuidar y te va a proteger como una gran cerca o gran muralla. Amén. Impenetrable. Amén. ¿Ok? Aquí la clave es, en forma de pregunta, ¿estás tú atendiendo su propósito? Amén. ¿Ok? Entonces, de esta manera manifestaremos de forma visible al invisible que mora en nuestras vidas. Por eso que Yeshua es la imagen invisible, es la imagen del Dios invisible. ¿Entiendes? El Dios invisible está en ti y en mí. Pero cuando yo puedo obedecerle y atender sus asuntos, Él se va a manifestar visiblemente a través de mí, como lo hacía con su hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Ahora tenemos otra ayuda al lado, que significa entonces lo mismo. O sea,
Siempre que yo esté moviéndome en su obediencia, siempre estaré en su fuego, en su luz infinita, en su poder. Seré, en su brazo poderoso me va a mover, porque yo estoy moviéndome en obediencia en él. ¿Ok? Pues entonces tenemos la última letra. Esa letra es un poco diferente a la de acá, ¿verdad? Se parece, pero no es igual. Tiene una separación en el lado del extremo izquierdo. Es porque es la letra Hei. Se escribe en español H-E-Y. Hei. Que de hecho es la que está en el nombre sagrado. Ahora, esa letrecita, ese dibujito, dentro del concepto de vivificar, te enseña lo siguiente. Implica que Él habrá de mostrarse, de revelarse en nosotros, porque estaremos siempre en su presencia y Él estará presente en nosotros. Eso es lo que revela esa letra ahí. ¿Okay? Él habrá de mostrarse, de revelarse en nosotros. Eso está garantizado de parte de Él. Él quiere hacer eso. ¿Ok? Entonces, es interesante porque la raya, por decirlo así, esa raya de allá, de arriba, que es que vertical, no, horizontal. Tiene una vertical acá y otra vertical acá, ¿verdad? Pero esa de allá, la primera, es horizontal. Significa sus pensamientos, los de Él, están en ti. La raya de acá primera, que es vertical, de esa última letra, representa su palabra, que está en ti, que es luz. Y la de adentro, que es más cortita, representa su acción a través de ti, o su manifestación a través de ti. Así que, repito, Él habrá de mostrarse, de revelarse en nosotros, porque estaremos siempre en su presencia. Él estará presente en nosotros, sus pensamientos, sus palabras y su acción estarán presentes en nuestras vidas. Amén. Esa letra, ese dibujito que se llama Hei, hermano, es la letra de la revelación divina plasmada en el ser humano. Es la revelación divina plasmada en el ser humano. ¿Por qué? Porque, hermano, otra cosa que la gente no sabe. Cada letra tiene un sonido, ¿verdad? Por ejemplo, si podemos aquella última, Hey. Usted oye ahí a español como que dos cosas, ¿verdad? Hey, hey, hey. Pero hay una letra, porque cada letra en su pronunciación contiene un nombre. ¿Entienden? Esa letra Hey tiene su propio nombre. Y el nombre es este. Como es Hey, comienza con aquella letra, ¿verdad? Pero como es Hey, tiene esto. Vamos a escribirlo así, si fuese así. Hey. Esto compone el nombre o el sonido del nombre de esa letra. Hey. La vocal I está aquí. ¿Qué pasa? Esta letra no es esta, pero está dentro del nombre. Esta es una letra. Y esta es la primera letra del alefato hebreo. Su valor es 1. ¿Por qué representa nombre? El valor de la Hei, el que se acuerda, ¿cuál es? 5. 5 más 1,
6 en número de hombres. Eso que representa al hombre, o el diseño de Dios en el hombre. Yo sé que esto sería más que una clase, pero aquí quiero que entiendas algo, ¿entiendes? Eso que significa que la revelación divina ha sido plasmada en el ser humano. Así que vivificar tiene que ver con la revelación divina metida dentro de ti. La revelación divina metida dentro de ti. No está por allá ni por allá, está dentro de ti. Por eso es que Él desea revelarse. ¿Entiendes? Lo que está esperando es que tú tengas el deseo de saber de Él. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Así que, repito, es la letra de la revelación divina plasmada en el ser humano, porque sus valores, G y 5 y la Aleph vale 1, es igual a 6, amén. Y 6 es el valor numérico de la letra Bab, que a su vez, sorprendente, la letra Bab está dentro de 6. Ese palito del lado izquierdo es una Bab. Mira si queda perfecto lo que hace. Que a su vez representa a Jesús, a Yeshua. Porque la letra Bab representa a Yeshua. ¿Ok? Así que vivificar tiene que ver con su plenitud de luz y vida del Todopoderoso en nosotros. Hermano, cuando yo estudié eso, dije, wow, el diablo se quedó sin trabajo. Es que el diablo no tiene chance. ¿Entiendes? Pero como es un padre de mentira y por la falta de conocimiento tú pereces y él se encarga de meterte un tremendo embuste que tú te lo crees y te tiene como te tiene. Eso no, aquí estamos bien, eso pasa por allá, ¿sabes? Aquí estamos todos conectados. Entonces cuando tú entiendes que vivificar tiene que ver que esa plenitud de luz, lo que encierra su luz, su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento, su revelación, su iluminación, su poder, hermano, su vida en nosotros. Entonces, ¿dónde se queda el diablo? ¿Se entiende? No tiene ningún tipo de espacio ahí. Y eso es identidad. Estamos entonces identificándonos claramente delante de quién estamos. Que después de todo, Él está dentro de ti. Amén. Aleluya. Alma te alaba. Por eso que Yeshua le dijo a aquella mujer, no es allá en aquel monte, ni más allá, ni en el templo, no, llegó la hora. Hermano, eso está ahí. ¿Entiendes? Y hermano, precisamente, esta fue la experiencia de los discípulos que relata la Escritura en Hechos 2. Ellos fueron vivificados, llenos del Espíritu Santo, para una nueva experiencia que los haría trascender con el Eterno, ya que serían enviados a hacer lo mismo que hizo Yeshua, pero sin que su maestro estuviera presente como lo había estado antes. Ahora le tocaba el turno a ellos, porque el Señor regresó al Padre. ¿Verdad que es así? Por eso es que el Padre, hermano, por eso es que uno tiene que aprender. Mire, una de las cosas que yo le digo al Señor es esto: Padre, colócame desde tu perspectiva. Amén. Para ver bien, y no desde la mía que tengo el lente borroso. Amén. No, el tuyo está clarito. Déjame ver lo que en lo natural no puedo ver. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que el Padre permitió en Hechos 2, lo permitió el que se viera lo que parecía lenguas humanas como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Eso está en Hechos 2, versículo 3. La yo se dejó ver visible. Eso iba. Esa llamita de la yo se dejó ver sobre ellos. O sea, el Eterno escribió en el aire esto. Este dibujito no es mío, pero seguro sin conocimiento hebreo, ¿qué vamos a pensar?
un fueguito ahí, uy, se te para los pelos, un fueguito ahí. Eso es muy simple. Pero cuando usted tiene entendimiento de sus dibujos, oh, espérate, tú estabas dibujando sobre ellos, tú y yo. Tu luz infinita, tu poder, tu plenitud. Que tú llegaste a ellos, pero para que ellos tuvieran esa experiencia de lo que les iba a tocar ahora, te plació que visiblemente lo vieran sobre ellos, lo que ya estaba dentro de ellos. Mira si papá se encarga de confirmar bien todas las cosas. Esta experiencia el Eterno la utiliza para reafirmar que siempre su propósito fue ser el fuego o luz en el ser humano. Ese fue siempre su propósito desde que nos diseñó. Ese fue siempre su propósito. Ser luz, ser fuego. Lo que implica eso en nosotros. Por eso es que si damos para atrás el tiempo y vamos allá a ver a Moisés, vamos a encontrar que tuvo una experiencia cuando fue llamado en un lugar donde el Eterno se manifestó en Éxodo 3, versículo 2, que dice que apareciendo el malaj o el ángel del Eterno en una llama de fuego, ahí está, y la zarza no se consumía. La zarza ardía y no se consumía. Y en el verso 4 dice de Éxodo 3 que el Eterno los llamó de medio del fuego. Esto significa que el fuego es su luz que nos hablará, hermano, su luz que nos va a hablar, que a su vez implica que dará revelación, que nos iluminará para entender o atender a su llamado. Estamos todavía por encima. En el fuego, en Hechos 2, está el Eterno hablando. Está confirmando lo que el Hijo les dijo. Está quieto porque va a venir sobre vosotros. Seguiréis poder. Pero eso fue lo que el autor de una copia hebrea trató de traducir al griego y nos pasó a español, bendito, un poquito anoréxico, con todo respeto. Muy simple, muy simple. Por eso es que a mí me gusta ir a los dibujitos, para saber bien qué dijo el Padre. Y está ahí diciendo, ahora en adelante ustedes acudirán, atenderán a mi llamado, mi propósito, como mi hijo bien lo representó y les enseñó que él no hacía nada de sí mismo, sino lo que hacía, lo que ve al Padre hacer, eso hacía. Juan 5:19. Así que cuando tenemos su luz en nosotros, hay una voz. Y como te enseñé una vez, la voz dentro de su luz no es una voz articulada. No es una voz que tú vas a escuchar como la mía la estás escuchando. Porque no es articulada. Porque es una voz llena de iluminación y de revelación que habla a tu espíritu. Sin tener que haber un sonido que vayas a escuchar. Pero Él lo diseñó de tal manera que tu cerebro lo procesa en el espíritu y capta su revelación, capta su luz. Todo eso está representado en esa letrecita. ¿Estamos aquí? Así que así mismo le pasó a Moisés. Desde el medio del fuego de la zarza, el Eterno habla, dejando ya ver algo de lo que vendría más adelante. Y es lo mismo que sucedió en Hechos 2, versos 3 y 4. Estaban siendo llamados para ocuparse de los asuntos del Padre como Yeshua lo había hecho primero que ellos. Manifestando fuego que es iluminándolos para entregarles revelación para obedecer los asuntos del Padre. Eso es lo que estaba ocurriendo en Hechos 2.
Y no es casualidad, y volvemos otra vez a los dibujitos, porque el español se ha entendido que era el día de ¿qué? De Pentecostés, y estaban todos reunidos unánimes, y cayó fuego pentecostal, así lo dicen en español. Pero qué cosa que cuando miramos la historia y miramos el evento en su entorno original, allí estaba ocurriendo una fiesta del Eterno. La fiesta llamada Shavuot, donde venían de todas partes israelitas a reunirse en Israel, porque era la fiesta de Shavuot, que significa que era recordar la entrega de la Torah en el monte Sinaí. ¿Entiendes? Pues ahora el Eterno escoge esa festividad para dejarles saber que esa Torah que se entregó, ahora esa Torah estaría como luz en ellos. Ahí estaría su sonido en ellos. ¿Me va entendiendo? Por eso que dice que les oyeron hablando en otras lenguas, ¿verdad? Lo que estaban hablando era en diferentes tipos de idiomas, de gente que estaba allí, que escucharon, mira, se están hablando en nuestras lenguas, en nuestros idiomas. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban? ¿Tú sabes qué hablaban? La luz de la Torah comenzó a fluir en ellos. Torah oral, la Torah no escrita, la que va más allá. Comenzó. Como fluía en Jesús, en Yeshua, la Torah oral, como él dice en Juan 17. Padre, ahora conocen, yo les he dado, yo les he revelado tu verdadera identidad por la Torah oral que me diste. Pues ahora ellos estaban ahí mismo en Hechos 2, en esa fiesta de Shavuot, recibiendo toda la capacidad de la Torah oral que había reposado en Yeshua. Ahora iba a estar sobre ellos para ellos iniciar una nueva etapa en Dios. Tremendo, aleluya. Una cosa es la Torah escrita, otra cosa es la Torah oral, es la revelación que está escondida detrás de la letra. Porque Dios no puede estar contenido completo en estas letras escritas. No hay libro que aguante la profundidad del Eterno, que es luz infinita. Aleluya. Hermano. Mi alma alaba al Eterno. Por eso es que Él es luz. Y por eso que Yeshua decía, yo soy la luz del mundo. Y dice entonces también, ustedes son hijos de la luz. Así que usted es un hijo o hija de la luz. Aleluya, eso está poderoso, hermano. Amén, amén. Se te aprendió el bombillo. Así que Yeshua varias veces les dejó saber a sus discípulos que ellos serían llenos de Rúa como él había sido lleno. En Mateo 20:23, por ejemplo, y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que tiene fe, como me hebreo en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores obras hará, porque yo voy al Padre y no voy al Padre. ¿Entiendes? Te está diciendo, vas a estar igual de condiciones como yo he estado en igual de condiciones delante del Padre. Eso es que exactamente, porque eso es que Yeshua era todo hombre y Dios moraba en él. El Padre que mora en mí, dijo él. Así que ese Padre que mora en él, mora en ti y en mí. Aleluya. Qué poderoso es eso. Yeshua entonces demostró todo el tiempo lo que era colaborar con los planes del Padre mientras caminó por la tierra de Israel, y de eso hay un montón de eventos ahí que usted lo puede ver. Por ejemplo, yo quiero que veamos un evento. ¿Podemos verlo? ¿O vamos para el año que viene? Ahora. Bien. El Eterno me llevó a ver un evento específico para mirar algo ahí. ¿Están listos? Juan 11. Yo conozco Juan 11. Eso habla de Lázaro. Sí. Del 1 al 40.
46. Esa historia es una historia hermosa. El gran amigo de Yeshua, Lázaro, y sus dos hermanas, originalmente Marta y Miriam. Cambiaron el nombre a Miriam por María. El nombre de ella era Miriam. ¿Saben? Mucha gente que no sabe eso. Ese es el nombre hebreo, Miriam. Miriam con M. Sí. Marta y Miriam. De Lázaro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí usted va a ver algo interesantísimo. Usted va a ver de la manera que los israelitas hablaban a unos que acompañaban a Yeshua, aún lo que Marta y Miriam, o María, de la manera que ellos hablaban sobre este asunto que nos concierne ahora, que es la muerte del amigo de Yeshua, Lázaro. Pero también va a ver de la manera en que Yeshua hablaba, y era totalmente diferente a como los demás hablaban. ¿Ok? Según el relato, Marta y Miriam envían aviso a Yeshua, ¿verdad? Sobre que su amigo Lázaro estaba enfermo. Esos son los primeros versos. Usted lo puede leer ahí. Entonces, por ejemplo, en el verso 4, Yeshua responde cuando le mandan aviso que mira, tu amigo está bien enfermo, por favor ven. Yeshua responde aquí: esta enfermedad no es para muerte, sino para, dice el hebreo, que es para la gloria, que tiene que ver para la luz, la iluminación, el resplandor, la revelación del Eterno. Se deje ver. ¿Ok? Para que el Mesías de Dios muestre su identidad por ella, dice esta versión. Versículo 4 de Juan 11. Así que esto demuestra claramente que Yeshua como hijo estaba conectado con el propósito del Padre para esta situación. Porque le viene con una noticia de enfermedad y él dice otra cosa, ¿verdad? Todo el mundo piensa de pronto contra, pero si es su panita, si es su pana, su cuate, si es mexicano, y le mandan aviso, eso para salir cogiendo, diría uno, ¿verdad? Pero qué extraño comportamiento de nuestro Señor, que dice: no, esto no es para muerte. Y no se murió Lázaro. Mira, vete captando cómo Yeshua se expresa, porque vas a aprender mucho de ahí. Dice entonces, el verso 6 dice que se quedó 2 días más. Le mandan aviso: mira, tu amigo, tu pana. No, si eso no es para muerte. Y tranquilamente se quedó. ¿Por qué? Porque Yeshua no se movía. Sí, él no se movía de su propia cuenta. No, él dejaba que el Padre lo moviera, que es muy diferente. Así que el verso 7, volviendo a Yeshua, en Juan 11, dice que después de 2 días entonces se decidió a arrancar para ir a ver a su amigo que estaba enfermo. ¿Ok? Entonces en el verso 11 le dice a los discípulos: nuestro amigo Lázaro, que en el hebreo es el Afá, ese es su nombre hebreo, el Afá, pero bueno, Lázaro. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Mira lo que le hizo a los discípulos. Los discípulos no entendían aparentemente por lo que está escrito ahí. O sea, Yeshua tiene que hablarles claro y les dijo: mira, Lázaro ha muerto. Y dice: y me alegro por ustedes, no por mí, por ustedes. ¿Ven? De no haber estado yo allí, para que creáis.
No por él no tenía problemas con el Padre, ellos sí tenían problemas con el Padre. ¿Entiendes? Yo me alegro de no haber estado allí cuando murió con ustedes. Qué cosa más interesante. Para que creáis. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde le dice, ¿verdad? Eso está en versículos 14 y 15, lo que te acabo de leer. Cuando finalmente llega, dice que ya habían pasado 4 días que estaba en el sepulcro. Verso 17. Porque la costumbre de Israel en aquella época, no ahora, en aquella época era inmediatamente enterrar la persona. Aquí lo velamos, no sé por qué. A ver si se levanta. Pero cuando llegó allá, habían pasado 4 días que estaba en el sepulcro. Cuando Yeshua estaba ya llegando, estaba cerca, Marta salió a su encuentro. Mira cómo se expresa Marta. Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, ciertamente. ¿Verdad? Eso tiene verdad. Y fíjate que exactamente lo mismo le dice Miriam en el verso 32. Exactamente lo mismo. Le dice Miriam a Yeshua. Yeshua entonces le dice a Marta primero que Él es la resurrección y la vida, en el verso 25. Amén. ¿Ok? Y es interesante porque en el verso 40 se lo vuelve a repetir a Marta. Lo que pasa es que Marta no estaba conectada, que no estaba sintonizada realmente. Él dice, no te dije que si tienes fe verás la gloria de Dios. Español. Se lo dice a Marta. ¿Por qué tiene que repetirle 2 veces a Marta lo mismo? ¿Qué había en la mente de Marta? ¿Acaso no entendía la palabra que Yeshua le hablaba? Marta y Miriam, o María, estaban afectadas, seguro, por la muerte de su hermano Lázaro, porque era amigo, o fue amigo del maestro, ¿verdad? Del rabí, Jesús, Yeshua. Como también vemos que realmente Yeshua también se afectó, porque dice que lloró. Eso está ahí. Y fue conmovido en su interior por lo ocurrido, porque amaba realmente a su amigo Lázaro. Eso lo vemos en los versos 35, 36, 37 y 38. Eso para no entrar así en el relato. Sin embargo, imagínense el cuadro. Está todo el mundo angustiado, llorando. El pobre se murió, está metido en esa cueva. ¿Verdad? O sea que el entorno no era muy agradable que digamos. Mucha tristeza. Sin embargo, de pronto, Yeshua hace algo impensable a todo el mundo. Nadie, ni por aquí le pasó lo que Yeshua de pronto se le ocurre. ¿Verdad? De pronto parece que no entienden lo que Yeshua pide. Está en el verso 39, porque vuelve otra vez Marta y le dice, Señor, y él ya está apestoso. Porque es de 4 días. Así que puedes imaginarte lo que podía haber adentro en cuanto a el perfume. Ha muerto. Porque era de 4 días. O sea, ¿qué estarían pensando esta gente en ese momento? Cuando de pronto Yeshua pide lo que pide. ¿Y qué estarían pensando? Pero ¿qué le pasa a él? Este no está entendiendo que su amigo está metido ahí. Que de 4 días, que ya apesta. Hermano, mire, en los tiempos en que Yeshua caminaba por Israel había una creencia mística que decía que cuando una persona moría, su alma quedaba como suspendida sobre el cuerpo.
por espacio de 3 días. Es una creencia mística que había en esa época. No sé ahora. Aquella época era así. Como era una persona, su alma salía y se quedaba como suspendida sobre el cuerpo. Yeshua espera en su Padre para finalmente llegar en el tercer día, en el cuarto día. Mira la precisión de lo que está haciendo, el detalle de eso, y demostrar que no importa los días que puedan pasar, Él tiene todo el poder para volver a la vida de lo que ha muerto. Amén. Aleluya. Y romper darle un golpe a esa creencia mística. Debe ver si hay unos detalles bien precisos de papá. Si yo te digo a ti en esta hora, no importa cuánto tiempo haya pasado de lo que el Padre te habló, Él tiene todo el poder para volverlo a la vida y darle cumplimiento a lo que te ha prometido. ¿Tú recibes esa palabra? Entonces vemos que Yeshua se expresa audiblemente a los demás diciendo en el hebreo, Abi, que papá, te doy gracias pues, porque escuchaste mi ruego. ¿Pero qué ruego fue que hizo? ¿Se escuchó algún ruego? Audiblemente, no. Él de pronto dice eso, ¿verdad? Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Esto está en los versículos 41 y 42. ¿Qué está tratando de enseñarle Yeshua a esta gente en relación con su Padre? Luego de esto clamó a gran voz, Eleazar, ven fuera. Porque mandó a quitar la piedra. Quiten la piedra, Fedra. Así que imagínense cuando la quitaron, antes que diera la orden, lo que salió por ahí era tremendo perfume, ¿sabes? Sin embargo, es interesante lo que por lo menos se escribió, se trató de escribir de una gran verdad. Número uno, y voy a entrar en esto, pero quiero decirte algo primero. Porque Yeshua dice, ven fuera, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Versículo 43. En el verso 44 dice que da otra orden. Dio 2 órdenes. Número 1, ven fuera, sal. Y la otra es desatarlo y dejarlo ir a casa. ¿Verdad? Así que Lázaro salió del sepulcro vivo, pero atado. Aparentemente estaba envuelto en lo que se llama un sudario en español, tipo de manto, que podían ser uno, podían ser varios mantos, ¿sabes? Se usaban para envolver a los muertos, el cadáver. Y esta experiencia de esta orden de Yeshua frente a todos los israelitas provocó, hermano, una situación, si usted lo lee, esa es su imaginación, usted se imagina el impacto. Cómo se les desmorona todo pensamiento, hasta la creencia mística, porque el tipo lleva 4 días, que dice que esa alma se fue, si se fue, ¿dónde se fue? ¿Cómo la trae otra vez? ¿Entiendes? Ese tipo de cosas le pasaban por la mente a esta gente. Es que nunca se ha visto cosa igual. Imagínense esa impresión de toda esa gente ahí. Ver un muerto que sale por ahí, vivo otra vez, de 4 días, y que el Señor le cambió el perfume a un perfume de rosas. Imagínense eso. Bueno, dice, versículo 45, que muchos lo aceptaron como el Mesías. Fue tan contundente, imagínense los discípulos de él, que cuando les dice, ahora vamos otra vez para allá, que dice la palabra, Jesús está loco, vamos para morir con él. Porque Jesús querían matarlo, ¿sabes? O sea, esta gente no estaban conectados como Yeshua estaba conectado con su Padre y pudo hablar claramente, pudo hablar diferente, pudo esperar el tiempo prudente en su Padre para entonces moverse en su Padre y hacer lo que su Padre dice. Por lo tanto, hermano, cuando usted tiene
entiende esto, lo que realmente Jesús está diciendo aquí es que eso de que porque escuchaste mi ruego, no, es que el ruego de Él es el ruego del Padre. ¿Entiendes? La petición de Él es la petición del Padre, porque Él y el Padre son uno. Amén. Y Él no hacía nada fuera de lo que el Padre pudiera decirle, por lo tanto, la mera acción de estar allí ya era por el Padre, porque Yeshua y su Padre estaban unidos, ¿entiendes? Entonces, su ruego interno provenía del mismo Padre. ¿Está conmigo aquí? ¿Así vivimos tú y yo con el Señor? Aquí tenemos que aprender lo siguiente. Número 1, tenemos que entender que el Eterno está presente en nuestras vidas. Eso hay que tenerlo claro. Él está presente todo el tiempo. Número 2, tenemos que aprender a movernos cuando Él dice muévete. Amén. O a quedarnos quietos cuando dice estate quieto. Amén. Número 3, tenemos que aprender que una cosa es lo que el entorno natural te dice y otra lo que el Espíritu te dice. Todo el mundo allí estaba llorando y olvídese, se murió el pobre, Jesús hablaba de otra manera. Voy para despertarlo, sacarlo de la muerte. ¡Wow! Tremendo. Número 4, tenemos que entender que el poder de resurrección, escúchame bien, opera ahora en nosotros los hijos de Dios, por los méritos de Jesús, por lo que hizo Él. Amén. Y que su poder fluirá, su poder, porque es de Él, fluirá en la medida que podamos creer y obedecer su instrucción. La unción no opera fuera de la instrucción de Él. ¿Saben? Número 5, tenemos que tener claro que fuimos llamados a ser conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Él como hijo, nosotros como hijos. Número 6, tenemos que entender que nuestro Padre desea mostrar su gloria, su resplandor, su luz a través de nosotros, sus hijos, como lo demostró a través de Jesús en ese momento. Número 7, tenemos que entender que ya no pensamos en conformidad al mundo, sino en conformidad al reino de Dios. Aleluya. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. A español. ¿Sabe cómo lo dijo en hebreo? ¿Quiere escucharlo? Sí. Dijo, Anoji Hakuma de Jajaí. Así dijo Jesús a Marta en hebreo. Resurrección, que sería Hakuma, por lo que encierra esa palabra, implica que el Eterno, Dios, el Creador, está de forma plena en nosotros. Su luz y su vida, su sabiduría y su poder. Eso es esa palabra Hakuma. Y vida, que es Hayim, implica que Él habita en nosotros. Por consiguiente, tenemos su protección, su cuidado. Él nos rodea como una gran muralla. De esta manera nos convertimos en una señal pública para dar testimonio de la divinidad que opera en nosotros los hijos. Eso es lo que implica vida para todos nosotros. ¿Ok? Cuando Jesús estaba frente al sepulcro, donde se encontraba su amigo Lázaro, en el ámbito espiritual, que ahora colóquese ahí, se encontraba la plenitud de luz, vida y poder dentro de Yeshua, frente al poder de la muerte dentro del sepulcro donde estaba Lázaro. Ahí va a haber un encuentro ahí. El poder de la resurrección en Yeshua se impuso sobre el poder de la muerte. ¿Ok? Por esta razón le tocó a Yeshua, por esta razón cuando le tocó a Yeshua estar en el sepulcro también,
el poder de la resurrección volvió a operar y lo sacó de ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Oseas 13:14 dice, en forma de pregunta, ¿los redimiré del poder del Señor? ¿Los rescataré de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Isaías 25:8 dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¿Okay? Así que nosotros los hijos del Eterno tenemos en nuestro interior su plenitud de luz, vida y poder de resurrección para ser manifiesto en todo momento, como así lo determina nuestro Padre Celestial. ¿Usted lo cree? Lo único que tenemos que hacer es sustituir, escúchame bien, sustituir nuestros pensamientos por los del Padre. Y luego estar alertas para seguir sus instrucciones, que fue lo que hizo Yeshua. Hacer lo que vemos que el Padre hace. Eso está en Juan 5:19. Y en Juan 5:21 dice, escúchame bien, porque como el Padre tiene poder para devolver la vida a los muertos y levantarlos, así también ha concedido al Mesías o a Cristo ese poder para que levante aún a los muertos lo que considere necesario. ¿Ok? Porque conforme su voluntad. Esto es para nosotros también como sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el Padre te ama como hijo, así como ama a su hijo Jesús. Juan 5:20 dice, que un texto antes, porque el Padre ama al Mesías o al Cristo y le muestra todas las cosas que Él tiene planeado hacer y obras mayores aún que éstas le mostrará hasta que vosotros os maravilléis. ¿Tú sabes qué? Él ya tiene planeado hacer obras mayores de las que hasta ahora tú has visto en tu vida. Hello. Usted está aquí. Amén. Si usted está diciendo hoy, te lo están mostrando claramente hasta por el hebreo, que Él tiene planeado hacer obras mayores de las que hasta ahora tú has visto. Porque el Padre te ama como hijo, te mostrará todas las cosas que ya Él tiene planeado hacer, contando contigo, como pudo contar con su hijo Yeshua. Y esto es clave. El Padre pudo contar con su hijo Yeshua porque Yeshua, ¿qué hacía? Se rindió a su Padre para obedecer a su Padre en todo. Entonces su Padre pudo contar con su hijo. Entonces yo te pregunto aquí en esta mañana, estoy terminando, ¿podrá papá contar contigo? Mira, hermano o hermana, Dios será tan grande como sean tus pensamientos de Él. ¿Me escuchas? ¿Qué pensamiento tienes tú sobre Él? Para Yeshua, su Padre en Él era más grande que cualquier situación que enfrentara. En la mente y los pensamientos de Yeshua no había límites de lo que Él sabía que el Padre podía hacer. El Eterno no se limita porque Él es eternamente ilimitado. Yo soy, ustedes somos quienes lo limitamos con nuestros pensamientos. Cuando me decido obedecerlo, Él se moverá de forma ilimitada para bendecirme, por causa de mi obediencia. Yeshua llegó frente al sepulcro donde estaba muerto Lázaro por obediencia a su Padre, ¿saben? Él no se la sacó de la manga, Él fue en obediencia a su Padre. Y esta obediencia del Hijo provocó la manifestación del poder de la resurrección de forma impresionante, levantando a Lázaro de la muerte. Tenemos que dejar de dar vueltas alrededor de la cruz, como digo yo.
y caminar hacia el lugar donde opera el poder de la resurrección. Ciertamente la cruz es el lugar de la entrega total hasta la muerte, pero el salir del sepulcro por causa del poder de la resurrección es la más extraordinaria victoria que el Padre ha otorgado no tan solo a Yeshua, sentándolo a su diestra de poder en los cielos, sino a nosotros también, que junto con Yeshua fuimos sentados con Él en lugares celestiales. Eso está en Hebreos 1:3, en Efesios 2:6. Así que, cierro, Dios será tan grande como sean tus pensamientos de Él. Él no tiene problema, tú lo limitas con tu pensamiento. Tu falta de conexión, tu falta de revelación, es lo que impide que el Eterno pueda operar. Pero una vez tú tienes revelación, profundizas en esa vida con Él, sabes tu posición, sabes lo que Él es en ti, es cuestión de estar alerta, esperar instrucciones, te vas a obedecerle y Él va a hacer cosas grandes. Porque dice hasta que vosotros os maravilléis. ¿Está conmigo? Muy bien.